A ratos parece que nos adentramos en discusiones de tipo legal que pues no tienen mucho contexto o no han sido exploradas en los últimos tiempos, algunos de ellos pues francamente nunca. Y me llamó mucho la atención y de eso quisiera platicar hoy con Joselía Romero Apis, que la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña Hernández, pues planteó a sus compañeros de la sala del Pleno de la Corte si este máximo tribunal de nuestro país puede intervenir en el proceso de discusión de la reforma judicial. Y vamos a platicar de ello con José Lía Romero Apis, con quien platicamos todos los días, todos los viernes. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, Pascal, me da muchísimo gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Es la primera vez que se hace un planteamiento de este tipo, que la Corte pueda incidir en un proceso legislativo. No, Pascal, desde luego que no, y es normal que la Corte intervenga en procesos legislativos que llamaríamos ordinarios, Ujú. los que tienen que ver con la expedición o reforma o derogación de leyes. Lo que es algo que está sujeto y que ha estado sujeto a discusión es hasta dónde puede intervenir la Suprema Corte como órgano de control de constitucionalidad Ujú. en cuanto a una reforma de tipo constitucional, de nivel constitucional. Como tú dices, la discusión es de mucho fondo. No hemos llegado, ni en México ni en el mundo, a una solución muy clara. Bueno, al fin tampoco llevamos mucho tiempo. Llevamos unos 220 años discutiendo aproximadamente. Es decir, México todavía no era independiente cuando esto se empezó a discutir en el año 1804 Sí. en los Estados Unidos con una famosísima sentencia Marbury contra Madison, en donde la Suprema Corte no tenía facultades en la ley ni en la Constitución para intervenir en el control de constitucionalidad. Y sin embargo, se tomó esa atribución y de ahí habría de surgir el control de constitucionalidad en el mundo. En México lo llamamos amparo y en buena hora todos aplaudimos que se haya tomado esa facultad que no le daba la ley. Total, dijo, me la tomo y discútanle a ver con quién. Después más arriba que yo no hay tribunal. Ujú. Entonces, a ver quién me corrige la plana. Se la tomó y en buena hora ya después se puso en la ley, se puso que sí se podía, pero esto todavía está sujeto a ciertas discusiones. Y si tú me permites, Pascal, proviene de algo muy de fondo, de algo que parece filosofía constitucional, pero que se reduce a lo siguiente, y lo habremos de ver posiblemente en las discusiones de la Suprema Corte en los próximos días. ¿La Constitución proviene de la soberanía o la soberanía proviene de la Constitución? Si fuera estadística, casi la mitad de los abogados dirían que hay razón en lo primero y la otra mitad dirían que hay Ujú. razón en lo segundo. En materia de reformas constitucionales, te adelanto algo, si me lo permites, Pascal, que posiblemente esté sujeto a discusión en el Pleno de la Corte. Dice la, por una parte, dice la Constitución en su artículo 39 que el pueblo tiene en todo momento, entiéndase sus representantes, el derecho inalienable de cambiar su forma de gobierno. Ok, esto parecería que le da una facultad amplísima para cambiar sus formas de gobierno. Correcto, Pascal, pero atendámonos al texto. Forma, no fondo de gobierno. Y segundo, la Constitución regula el gobierno, pero no es lo único que regula, Pascal. En mi curso universitario lo divido en 7 capítulos y el gobierno es uno solo de esos 7. Las otros
rubros de los que se encarga la Constitución no están en esta libertad que le da. Es decir, por ejemplo, las garantías individuales. Las garantías individuales no están sujetas a cambio. Y prueba de ello, Pascal, Ujú. es que todas las que se han incorporado, y México tiene más garantías constitucionales que ningún otro país, Como 200 dices, ¿verdad? más o menos, Sí, es el país líder en eso, ¿no? sí. Somos los campeones del mundo en garantías individuales y derechos humanos. Eh, de esas que se han ido agregando, ninguna Ujú. se ha retrocedido, ninguna se ha derogado y ninguna, creo yo, podría derogarse. Ya no tienes derecho a la libertad, ya no tienes derecho a la vida, se reinstala la esclavitud. O al voto, ¿no? Órale. Por ejemplo, ¿no? Sí. Exactamente. Esas no son formas de gobierno. Ujú, Los ciudadanos no somos forma de gobierno. O el territorio, Pascal. ujú. La Constitución dice dónde es México, pero la Constitución mexicana podría decir que Texas es México, que Guatemala es México, aunque lo dijera la mayoría calificada. Ujú. Y aunque hay un articulito en la ley que dice que la Corte no puede entrar Aquí hay en una materia. discusión de fondo, Pepe. Voy a tener que hacer una pausa y te voy a pedir que te quedes para seguir platicando, pero aquí hay una discusión que me parece de fondo. ¿Se puede reformar la Constitución? De fondo en el tema que estamos tratando, el de la reforma judicial, ¿se puede reformar la Constitución echando atrás garantías que tienen los mexicanos? ¿Y qué papel como control constitucional puede jugar la Suprema Corte en esto? Me gustaría que nos respondieras regresando del corte, si eres tan amable. Estamos conversando con nuestro compañero, el abogado constitucionalista José Elías Romero Apis, con quien platicamos todos los viernes aquí en el programa. Y te dejaba planteada la pregunta, Pepe, ¿podría determinar la Suprema Corte, supongo, como consecuencia de esta investigación solicitada por la presidenta del máximo tribunal, que lo que está ocurriendo en el Congreso, ya aprobado por la Cámara de Diputados, es una reforma constitucional que echa atrás garantías de las que gozan los mexicanos? ¿Podría llegar a esa conclusión y, en caso de llegar a ella, frenar la aprobación de esta reforma? Yo te diría, Pascal, y contundentemente, que sí puede. Ujú, Ahora, ¿en cuánto puede? La reforma es una reforma mixta, es una reforma que toca muchas cosas. ujú, Hay cuestiones que son de gobierno, y repito, el 39 constitucional puede cambiar la forma de su gobierno. Puede decir la reforma que en lugar de 11 ministros sean 9 ujú. o que sean 25. Sí. Puede. Puede decir que duren 10 años o que duren 20. Puede. Ujú, Eso no te afecta a ti, ni me afecta a mí, ni le afecta a los derechos de nadie. Lo que no puede hacer uno es afectar derechos de trabajadores que no son derechos del gobierno, que son, por ejemplo, de los trabajadores. No puede correr magistrados, correr jueces. Estas elecciones, por ejemplo, vamos a decir que podrían hacerse. No nos pueden, quizá no nos gusten por algo que te voy a decir, pero digamos que podrían hacerse. ujú. Pero para los que ya terminaron, ya se Claro, o retiraron, para ampliar el número de jueces, ¿no? eso para ampliar. Ujú, No puedes correrlos sin sus derechos laborales. ujú, ¿Qué derechos? Sus indemnizaciones, sus fondos de retiro, sus saberes, sus seguros médicos, etcétera, etcétera. No sé cuántos derechos laborales tengan adquiridos. sí. Y que eso no lo puedes afectar, no lo puede afectar una reforma, porque ya no estamos hablando de forma de gobierno, estamos hablando de garantías Ujú, ujú. constitucionales. Hay un tercer rubro que está entre uno y otro. ¿Puedes afectar el federalismo? Yo diría que no. Esas reformas al 116 de que ahora los tribunales tendrán que ser así o asado y pintarse de rojo o pintarse de azul. No. Los estados tienen una libertad que está garantizada Ujú. por la propia Constitución y que eso no es forma de gobierno.
El federalismo, como el republicanismo, como los derechos humanos, como la persona humana, como el Ujú. territorio, no son forma de No. gobierno, son formas de Estado. Y las formas de Estado no autoriza la Constitución que sean cambiadas. Ahí hay una soberanía. Pero pues, ahora, ¿puede la Corte intervenir en eso? Desde luego que podría, en mi opinión, Ujú. porque no puede entrar a lo que es potestad del poder reformador de la Constitución, del poder constituyente permanente, pero sí puede entrar a aquello que no es su facultad y que se la tomó Es decir, por la Corte le podría decir al Congreso, parte de lo que estás reformando no lo puedes hacer, podríamos decirlo así. puede ser. E incluso la forma de seleccionar a los juzgadores Ujú. pudiera afectar algo que es una garantía individual, que es el servicio de justicia. Mm. Es decir, no solo, la Constitución no solo establece unos tribunales, sino establece que los mexicanos, que tú, que yo, tenemos derecho a recibir justicia y que esa justicia nos las van a dar los tribunales. Te puede dar justicia eh, un restaurantero, te puede dar justicia un cantante, te podemos dar justicia nosotros en nuestra tarea de comunicación. No, te la tiene que dar un juez apto, preparado, Mm. etcétera. Como si la Constitución te da servicio a la salud, pues no puede poner a alguien que no sepa darte ese servicio a la Ahora, salud. déjame, porque se nos termina el tiempo, déjame pedirte tu impresión sobre algo. ¿Por qué decidió la ministra presidenta encargarle a una ministra que evidentemente está contra la reforma judicial la investigación de este proyecto o realizar este proyecto? Yo creo que porque eso deja en mayor libertad a todos los ministros. Es la ministra, en primer lugar, más nueva. Ujú. Entonces, eso permite que los otros 10 ministros puedan con mayor libertad discutirla, rebatirla o apoyarla, Ujú. ¿verdad? Ujú. Puede ser que algunos, aunque estén de acuerdo con ella, tengan otras razones para ello, o que puedan expresar sus razones. Creo que hace más libre el Sí. debate si pones al más nuevo siempre del grupo, que si pones como ponente al más viejo, al más santón, le Sí. decimos a veces, ¿verdad? De Que a acuerdo. veces ya es medio rebatible. Última pregunta. Entiendo que no hay plazo para que ella pues entregue este proyecto. Esa es otra discusión, Pascal. No Ujú. hay plazo, desde luego, para cuando ellos quieran tener sus sesiones y resolver. ¿Hay alguna norma que establece que no se puede ya entrar al amparo con las cosas ya irremediables? Ujú. Y esto pues se va a reformar en unos cuantos días, Claro. si es que se aprueba. Pero hay algo que no lo hace irremediable, que son las vacatio legis. Es decir, la reforma, aunque se apruebe mañana, dirá esto, tendrá que hacerse esto dentro de 6 meses y Sí. dentro de 2. Ese plazo todavía es remediable. Interesante. Así que todavía podría entrar esta semana o aún ya votada la reforma y si fuera positivo el voto, si fuera probatorio, podría todavía Mm. entrar para evitar los daños constitucionales, no Sí. hablo de daños personales, los daños constitucionales que pudiera ocasionar la reforma. Todo esto es terriblemente discutible y estamos viviendo tiempos interesantes, Pascal. Muchas gracias, querido Pepe. Sabía que nos ibas a ilustrar mucho en este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Pascal. Muy buen fin de semana para todos. Igualmente, gracias. Vamos a